Hola, muy buenas. Mi nombre es Harold Miranda. Pertenezco al Grupo 1 de Física Mecánica de la Universidad del Atlántico del programa de Ingeniería Química y hoy, junto a mis compañeros Mayra Carcamo, Yesid Antequera y Keivis Orozco, vamos a explicarle cómo medir pulgadas con el calibrador o pie de rey. Antes de iniciar a comprender cómo hacer las mediciones de las pulgadas en este instrumento, vamos a recordar un poco sobre lo que es la pulgada. Recordemos que la pulgada es una unidad del sistema inglés que nos permite medir longitud, y podemos decir que esta es la mínima unidad de medición de longitud en el sistema inglés. Entonces, si queremos medir un objeto, queremos medir la longitud de un objeto que tenga una menor longitud que la pulgada, entonces tendremos que dividir a la pulgada en partes iguales. Vamos a entender un poquito mejor lo que es la división de la pulgada en partes iguales. Supongamos que tenemos esta recta representa una pulgada, desde 0 a 1 pulgada. Entonces, si yo divido esta recta entre 2, voy a tener esta longitud de aquí hacia aquí. Tendría media pulgada. Si yo divido esta media pulgada entre 2, tendría esa distancia de aquí a aquí. Tendría un cuarto de pulgada. Si yo divido este cuarto de pulgada entre 2, obtendría un octavo de pulgada, que es la longitud que hay de aquí a aquí. Si yo divido este un octavo de pulgada entre 2, tendría un 16avo de pulgada, que es la longitud que hay de aquí a aquí. Entonces, teniendo en cuenta que cada rayita, que la distancia que hay en cada intervalo es de un 16avo de pulgadas, supongamos que yo quiero saber cuánto hay de aquí a aquí. Entonces, solo debo sumar un 16avo que es de aquí a aquí con un 16avo que es de aquí a aquí, que sería lo que hicimos aquí, y obtendríamos 2 16avos de pulgada. Pero 2 16avos de pulgada es una fracción que podemos simplificar y nos quedaría un octavo de pulgada. Supongamos que queremos obtener la longitud de aquí hasta aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6 veces un 16avo. Sería 6 16avos de pulgada. Como vemos, esta fracción también la podemos simplificar y nos quedaría como 3 octavos de pulgada. Una vez habiendo aclarado esto, vamos a pasar al calibrador a ver cómo está distribuida la pulgada en el calibrador. Como podemos observar, en el 1, esa distancia que hay de aquí a aquí, tenemos una pulgada. Y como vemos, está dividido en partes iguales. Estas son 16 partes iguales. Por lo cual, la distancia que hay de aquí a aquí es un 16avo de pulgada. De aquí a aquí sería un 16avo más un 16avo, 2 16avos. Ya habíamos dicho que 2 16avos lo podemos simplificar y era un octavo de pulgada. Si vemos de aquí a aquí sería 1, 2, 3, 4. 4 16avos de pulgada, que lo podemos simplificar y nos quedaría como un cuarto de pulgada. Por lo cual, si yo tengo 16 de estas, obtendré 16 16avos de pulgada, que equivale a 1 pulgada. Habíamos quedado que en la regla fija el calibrador dividía la pulgada en 16 partes iguales, que es este intervalo de aquí a acá. Pero vemos que el nonio está dividido en 8 partes. Vamos a ver un poquito de dónde salen estas 8 partes y qué representan. Supongamos este intervalo de aquí de un 16avo de pulgada. Vamos a hacerle un zoom a un 16avo de pulgada. Entonces, aquí tenemos un 16avo de pulgada y lo vamos a ampliar.
aquí vemos que este 1/16 de pulgada lo podemos dividir en 8 partes iguales. Entonces queremos saber qué representa este intervalo de aquí. Entonces si tenemos 1/16 de pulgada y lo dividimos en 8 partes iguales, tenemos 1/16 sobre 8, tenemos un 128 de pulgada. Entonces cada intervalo de esto representa un 128 de pulgada. Aquí tenemos un 128 de pulgada. Entonces este primer intervalo sería un 128 de pulgada. Este segundo que tenemos aquí, desde aquí hasta acá, esta distancia sería 228 de pulgada. Aquí lo tenemos, 228 de pulgada. Pero esta es una fracción que podemos simplificar y obtendríamos un 64 de pulgada. Si tenemos de aquí a acá, queremos saber cuánto es, sería 328 de pulgada. La tercera sería 328 de pulgada. Esta es una fracción que no podemos simplificar. Tendremos acá la cuarta, que sería 428 de pulgada. Como vemos, esto lo podemos simplificar y tenemos un 32 de pulgada. La distancia de ahí del 0 a la quinta sería 528 de pulgada. A la sexta sería 628 de pulgada, que es una fracción que podemos simplificar y tendríamos 364 de pulgada. A la séptima tendríamos 7 128 de pulgada y a la octava tendríamos 8 128 de pulgada. Como vemos aquí, 8 128 de pulgada, y al simplificarlo nos quedaría un 16 de pulgada, por lo que podemos ver que 8 128 de pulgada equivale a un 16 de pulgada, es decir, a la fracción que teníamos aquí. Quiere decir que un 16 es lo mismo que 8 128 de pulgada. Es decir, viéndolo aquí en nuestro calibrador, cuando tenemos aquí el 8 128 de pulgada, como podemos ver aquí, es un 16. Entonces concordaría con el 0. Supongamos que el 0 aquí me queda aquí. Cuando vemos que cuando el 0 coincide, el 8 también coincide. Y aquí tendríamos un 16 de pulgada, que es lo mismo 8 128 de pulgada. Entonces vamos a ver algunas reglas para hacer las lecturas de las pulgadas en el pie de rey. Estas son las reglas para tomar lecturas de un 128 en el pie de rey en pulgadas. Aquí vemos que la primera es contar las posiciones en la regla antes del 0 del nonio. La segunda, verificar qué división del nonio coincide exactamente con una división de la regla en pulgadas. Vamos a ver estas dos reglas en un ejemplo. Supongamos que hicimos una medición y nos quedó nuestro instrumento de esta manera. Entonces la primera regla nos dice contar las posiciones en la regla antes del 0 del nonio. Entonces tomamos y contamos cuántas posiciones en la regla hay antes de este 0. Vemos que hay 1, 2 posiciones. Tenemos 2 posiciones en la regla antes del 0 del nonio. La segunda nos dice verificar qué división del nonio coincide exactamente con una división de la regla en pulgadas. Aquí en nuestro ejemplo vemos que coincide la tercera. Entonces vamos a ver qué dice la otra regla. Dice, si coincide la primera, o la tercera, o la quinta, o la séptima división del nonio con una de las reglas, entonces se multiplica el número de divisiones de la regla que están antes del 0 del nonio por 8. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí vemos que nos coincide el 3.
La regla nos dice que si nos coincide la primera, la tercera, la quinta o la séptima división del nonio con una de las reglas, entonces multiplicamos el número de divisiones de la regla que están antes del 0 del nonio por 8, es decir, esas divisiones, 1, 2. Este 2 lo multiplicamos por 8, nos da 16. Vamos a ver qué hacemos con ese 16. Nos dice, si coincide la primera división del nonio con una de las reglas, sumamos 1. Si coincide la quinta división del nonio con una de las reglas, si coincide la tercera división del nonio con una de las reglas, sumamos 3. Si coincide la quinta división del nonio con una de las reglas, sumamos 5. Y si coincide la séptima división del nonio con una de las reglas, sumamos 4. Aquí vemos que nos coincide la tercera división. Bueno, sabemos que nos coincide la tercera división. Entonces debemos sumar 3. ¿A qué le sumamos 3? Al 16 que teníamos acá de multiplicar 2 por 8. 2 por 8, 16 más 3. Tenemos 19. Entonces, el valor anterior es el numerador del fraccionario. El denominador es 128. Entonces, esta medición nos quedaría, a ver que se movió un poquito, que estaba aquí. Esta medición sería 1, 2, 16. Como nos coincide el 3, multiplicamos el 16 por 2. 1, 2, sí. 8. 2 por 8, 16. Le sumamos 3, 19. Y el denominador es 128. Entonces, esto sería 19 128. Vamos a ver, entonces repasemos. Esta regla nos dice que si la primera, la tercera, la quinta o la séptima división del nonio coincide con una de las reglas, entonces multiplicamos la división que habíamos contado de la regla antes del 0 del nonio por 8. Y si coincide la primera, le sumamos 1 a esa multiplicación. Si coincide la tercera, le sumamos 3. Si coincide la quinta, le sumamos 5. Si coincide la séptima, le sumamos 7. Y eso sería el numerador y el denominador sería 128. La regla 4 nos dice que si coincide la segunda o la sexta división del nonio con una de las reglas, entonces se multiplica el número de divisiones de la regla que están antes del 0 del nonio por 4. Si coincide la segunda división del nonio con una de las reglas, se suma 1. Y si coincide la sexta división del nonio con una de las reglas, se suma 3. El valor que obtuvimos al tener en cuenta esta regla es el numerador del fraccionario y el numerador es 64. Vamos a ver cómo esta regla la podemos aplicar acá. Supongamos que hicimos una medición y nuestro calculador nos quedó de esta forma. Vemos que si contamos el número de separaciones antes del 0 del nonio, tenemos 1, 2. Tenemos 2 divisiones antes del 0 del nonio. Y vemos que nos coincide el 1, el 2. A ver que enfoca un poquito. Aquí. Listo. Vemos que coincide la segunda división del nonio. Entonces, estas divisiones de la regla las multiplicamos por, aquí tenemos, por 4. Entonces sería 2 por 4, 8. Tenemos ese 8. Nos dice la regla que si nos coincide el 2, si coincide la segunda división del nonio, le sumamos 1. Entonces sería 8 más 1, tendríamos 9. Ese sería el numerador de nuestro fraccionario. Y el denominador sería 64. Entonces,
esta medida sería 9/64 de pulgada. La quinta regla nos dice que si coincide la cuarta división del nonio con una de las reglas, entonces se multiplica el número de divisiones de la regla que están antes del 0 del nonio por 2 y se suma 1. El valor anterior es el numerador del fraccionario y el denominador es 32. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que hicimos una medición y obtuvimos así nuestro calibrador. Entonces contamos el número de divisiones antes del 0 del nonio, que serían 4, serían 12 divisiones. Tenemos 12 divisiones en la regla fija antes del 0 del nonio. Ahora veamos qué es lo que nos coincide el nonio con la regla fija, y vemos que es el 4. Entonces, como nos coincide el 4, estas 12 divisiones las vamos a multiplicar por 2. Nos quedaría 12 por 2, 24. Y le sumamos 1. Por lo tanto tendríamos 25. Ese sería nuestro numerador. Y nuestro denominador sería 32. Entonces esta medición sería 25/32. Para afianzar un poco más el tema, vamos a realizar algunos ejercicios. Supongamos que realizamos una medición y obtuvimos que nuestro calibrador nos quedó de esta manera. Entonces, si contamos el número de posiciones que hay antes de el 0 de nuestro nomio, tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 posiciones antes del nomio. Y si buscamos cuál es la que nos coincide, vemos que nos coincide el 5. Entonces recordamos que la regla nos dice que si nos coincide el 1, 3, 5 o 7, debemos multiplicar por 8 el número de posiciones de la regla antes del 0. Entonces si tenemos 1, 2, 3, tenemos 3 por 8 y nos coincide el 5. Entonces a esto le debemos sumar 5. Y nos dice la regla que cuando nos coincide el 5, el 1, el 3 o el 7, el denominador es 128. Entonces esto nos quedaría igual a 3 por 8, 24, más 5, 29, 29 sobre 128. Entonces esta medición es 29/128. Veamos ahora otro ejemplo. Supongamos que hicimos una medición y nos quedó de esta manera. A ver, aquí nos quedó. Entonces contamos el número de posiciones antes del 0 del nonio y nos da 1, 2, 3, 4, 5 posiciones antes del 0 del nonio. Entonces tenemos 5 posiciones antes del 0 del nonio. Vamos a ver por qué lo multiplicamos. Nos coincide, nos coincide la segunda. Y según la regla, cuando nos coincide la segunda o la sexta, debemos multiplicar el número de posiciones antes del 0 del nonio por 4. Entonces esto lo multiplicamos por 4. La regla nos dice que si nos coincide el 2, debemos sumarle un 1 y que el denominador es 64. Entonces esto nos quedaría 5 por 4, 20, más 1, 21, sobre 64. Entonces esta medición que tenemos aquí sería 21/64. Hagamos un último ejemplo. Supongamos que hicimos una medición y nos quedó de esa manera. Entonces si contamos el número de posiciones en la regla antes del 0 del nonio,
del nonio tenemos 1, 2. Tenemos dos posiciones antes del 0 del nonio. Y vemos que nos coincide el 4. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Tenemos dos posiciones que nos coinciden antes del 0 del nonio. Y recordemos por la regla que si nos coincide el 4 debemos multiplicar esto por 2. Y sumarle un 1. Y que el denominador es 32. Esto sería igual a 2 por 2, 4, más 1, 5, 32avos. Entonces, esta medición que tenemos aquí es, esta medición que tenemos aquí es 5 32avos.